Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Barru. Y estamos en el 18 de diciembre. Vamos a estudiar Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y bueno, un libro menos, un libro más en el año bíblico. Y bueno, una vez más agradecer a cada una de las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias de todo corazón. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Así que acompáñenme en oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia, dándote las gracias por todo lo que haces por nosotros. En este momento que vamos a estudiar tu palabra santa y divina, te pedimos que una vez más tú seas el instructor de esta clase. No sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. De igual manera, mi Dios, permítanos seguir grabando estos videos, poder llegar hasta el final, hasta Apocalipsis capítulo 22 y terminar y concluir el estudio de tu palabra santa y divina. Permítenos que no pase nada, que a pesar incluso de las duras circunstancias que se nos puedan llegar a venir, podamos hacer este proyecto, por favor, te lo pido. De igual manera, bendícenos a cada uno de nosotros, por favor, en los planes y proyectos que tengamos, en los planes que tenemos para vivir en el campo. Ayúdanos también en esto, Señor, por favor. Y te pedimos por todo el mundo, por todas las cosas que están pasando a nivel mundial. Seas tú, mi Dios, quien realmente nos dirija a cada uno de nosotros para saber qué hacer, pues sabemos que tú estás al control. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a estudiar Primera de Timoteo. Y bueno, una vez más volvemos a retomar las cartas de Pablo. Y en esta ocasión pues tenemos unas cartas muy peculiares, muy distintas a las que hemos estudiado prácticamente del apóstol Pablo. Y bueno, vamos a la introducción del libro de Timoteo. El título en los manuscritos griegos más antiguos, el título de esta epístola sencillamente es A Timoteo 1. Una evolución posterior amplió el título hasta la forma que tiene hoy en la actualidad, que es la primera epístola del apóstol Pablo a los Timoteos. Y bueno, ya les he hablado yo acerca de los títulos. El autor de esta epístola se identifica absolutamente como Pablo. El marco histórico. Solo se puede deducir el marco histórico de los detalles que se dan en la epístola. Es evidente que Pablo estaba encarcelado en Roma por segunda vez cuando escribió esta epístola. En la sección se discuten otros elementos relacionados en el marco histórico. Bueno, entonces parece ser que era cuando ya Pablo estaba al clímax de su vida y estaba siendo encarcelado por segunda vez. Parece que ahí fue cuando se escribieron estas cartas. El tema de esta epístola, bueno, aquí hay muchos temas muy buenos, muy importantes. Y nos dice, la epístola fue escrita a Timoteo mientras era pastor de la iglesia de Éfeso. O sea, mientras Timoteo, uno de los ayudantes de Pablo, cual ya vimos, estaba dirigiendo la iglesia en Éfeso, Pablo le manda esta carta como quien dijera de instrucción a él. Prácticamente eso es lo que es. Y está compuesta principalmente por enseñanzas dirigidas a él como dirigente de la iglesia. Por eso se la clasifica como una epístola pastoral. Pablo amonesta a Timoteo a que se conduzca de una manera agradable delante de Dios y útil para la grey sobre la cual Dios lo ha colocado, y de la solemne comisión de predicar la palabra y de defender sus enseñanzas. Esta epístola refleja un plan bastante completo de organización y administración de la iglesia. El énfasis sobre la doctrina en esta y en las otras epístolas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y Tito también, que ya vamos a estudiar, es evidente porque de las 21 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra griega didascalia o doctrina, se hallan en primera y segunda de Timoteo y en Tito. Entonces, la palabra doctrina, que aparece 21 veces en todo el Nuevo Testamento, 15 de ellas aparecen en estos 3 libros, debido a que es una carta ampliamente pastoral, en el sentido de que es justamente para los líderes o para los pastores o para los ancianos de iglesia. Entonces vamos a ver unas cartas, vuelvo a insistir, muy importantes, y terminamos justamente con Pablo al terminar segunda de Timoteo, y bueno, pasamos a Juan y de ahí automáticamente al Apocalipsis. Y vamos a terminar con instrucciones muy buenas justamente para los líderes. Esto se aplica a todo ámbito, para las personas que son pastores, los que tienen una iglesia,
los que tienen tal vez un puesto de avanzada, una iglesia en casa, no sé. Hay muy buenos consejos para cada una de esas ramas. ¿Qué más nos dice? Aunque Pablo parece haber tenido más afinidad con Timoteo que con sus otros colaboradores, por esta epístola se puede deducir que Timoteo era de temperamento, suave. Era una persona muy suave, parece ser Timoteo. Era una persona muy tranquila. Hay personas que somos, o son, mejor dicho, yo no creo que soy tan tranquilo, son muy tranquilas. Y parece que Timoteo era, como se dice popularmente, una santa paloma. O sea, el tipo no mataba ni una mosca, como también se sabe decir. Bueno, eso según lo que dice más o menos la carta, pero ya vamos a ver. Y no tan dinámico como lo hubiera preferido Pablo. Ahora, miren, no sé ustedes, pero desde mi punto de vista, un líder tiene que ser bastante enérgico, tiene que ser bastante decidido, tiene que ser bastante duro a veces. Tiene que tener carácter, en el buen sentido de la palabra. ¿Ya? En el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, nosotros vemos a Pablo. Pablo él era de acción. Cuando era de decir las cosas, las decía. Si era de reprender, reprendía. A eso me refiero. Entonces, un líder tiene que ser un poquito así. Un líder tiene que ser tranquilo, pero cuando es de actuar, es de actuar. Yo creo que así tiene que ser un líder y prácticamente es lo que le insta a Timoteo en esta carta. Bueno, por eso el apóstol anima a su compañero más joven en el ministerio a ejercer un liderazgo más enérgico. La estrecha relación entre Pablo y Timoteo explica la forma directa y franca en que el apóstol expresa sus deseos, admoniciones y propósitos. El pastor de Éfeso y sin duda explica la consiguiente falta de un orden sistemático. La epístola indudablemente fue escrita punto tras punto a medida que los sucesivos aspectos de la actividad ministerial acudían a la mente del apóstol. Y bueno, vamos a leer una joya de instrucción para los líderes. Y empezamos con el capítulo 1. Y bueno, como es de costumbre, Pablo comienza con su saludo inicial. Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, mi verdadero hijo. Bueno, también se podría decir mi mejor alumno o mi mejor hijo en la fe. También podría ser así. No habla de un hijo, hasta donde sabemos. Pablo no tuvo hijos, hasta donde sabemos. Entonces está hablando de su hijo espiritual, en el sentido espiritual. Y se ve que lo quería muchísimo. Entonces, la verdad vemos que Pablo prácticamente lo quería como si de verdad fuera un hijo a Timoteo. Que Dios te dé gracia, misericordia y paz. Bueno, el típico saludo inicial de Pablo, que ya hemos analizado también. Como te aconsejé cuando salí a Macedonia, que te quedes en Éfeso para que hagas frente a los que enseñan falsas doctrinas. Y bueno, ellos se habían separado, habían estado por muchos años juntos, pero aunque tanto Pablo como Timoteo querían seguir juntos, lastimosamente la obra de Dios necesitaba de Timoteo en Éfeso y a Pablo lo necesitaba por otro lado. Y ya era el momento, por así decirlo, de separarse de ambos. Entonces, aunque quisieron estar juntos, Timoteo tuvo que irse y Pablo también tuvo que irse por su lado. Ahora, Pablo no solamente se separaron porque sí, se separaron porque lastimosamente en la iglesia de Éfeso habían algunos que estaban enseñando falsas doctrinas. Y esto es el común, esto es algo ya... ¿Cuál es la palabra? Esto ya es parte, esto ya era parte prácticamente de la era cristiana o del cristianismo, mejor dicho, desde que se fundó. Personas que enseñaban error. Esto ya era algo común. O sea, nosotros vemos desde que comenzó el cristianismo, siempre habían personas que enseñaban erróneamente, falsos maestros. Siempre. Esto ya era el común denominador prácticamente. Y bueno, en este caso al pobre de Timoteo, pues le tocaba hacer frente justamente a estos engaños. Y solo enseñan fábulas que solo generan disputas y no sirven para la causa de Dios. Ahora, estas personas parece que enseñaban alguna especie de gnosticismo, alguna que otra fábula, simples curiosidades, se generaban disputas prácticamente por nada.
Eh, ¿Qué les puedo decir? Pues en la actualidad pasa lo mismo, los ejemplos sobran. Los ejemplos, hay personas que dicen, mira, que la profecía del no sé qué, que la profecía del no sé cuánto, y el otro no, que eso no es así, que ni siquiera, y hasta enemigo uno se hace de alguien. No debiera de ser así las cosas. Pero miren, esto que pasaba en la iglesia primitiva pasa exactamente hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad pasa esto. Y es una pena, la verdad, es una pena que este tipo de cosas pasen. Y lo peor es que a veces se discuten cosas que no tienen ni siquiera sentido, cosas que no ayudan en nada a la salvación. Les digo en serio, les digo bien en serio. Pero bueno, ya hemos hablado de eso y seguiremos hablando más que seguro. ¿Qué más nos dice? El propósito de esta carta es promover el amor de un limpio corazón, de una conciencia sana y una fe sincera. Pues solo el amor nos unirá y mostrará a Cristo al mundo. La idea de esta carta que Pablo estaba escribiendo era promover, vamos a decirlo así de una manera más simple, una verdadera religión en la iglesia de Éfeso, pues estaban saliendo del camino, estaban cayendo en teorías, en curiosidades, en disputas. Entonces, ese no era el propósito, no era el propósito. Se habían salido de la línea y Pablo quiere que una vez más regresen, por favor. Algunos se han desviado del blanco y han caído en discusiones infructuosas. Entonces, quizás la iglesia, un decir, tenían algún plan misionero, alguna cosa, y por entrar en ciertas discusiones se habían peleado quizás entre ellos mismos, habían dejado esas ciertas actividades misioneras que quizás querían hacer, se habían centrado solamente en tratar de tener la razón ante el hermano y un montón de cosas. Entonces la gente había perdido el blanco. Hoy en la actualidad es lo mismo. Si no estamos en discusiones, estamos simplemente promoviendo programas programas que son absurdos en la iglesia, que de bíblico no tienen nada. Entonces hoy es lo mismo. Hoy como se dice popularmente, es el mismo cuento contado de manera diferente. Quieren ser maestros bíblicos, pero no saben ni entienden la Biblia. Como diríamos nosotros, no saben ni dónde están parados, ni lo que tanto defienden. O sea, estas personas que querían, por así decirlo, tener la razón, demostrar que tenían la razón, no sabían ni dónde estaban parados. Y miren, yo de manera personal a veces me he topado con personas así. Salen con unas cosas y al fin y al cabo esas personas literalmente no saben ni dónde están parados. Yo les hago una pregunta y vos qué sabes de esto, y yo veo que no tienen una base doctrinal fundamental. Entonces digo, no, estos simplemente están hablando por su imaginación. Con personas así, yo de manera personal, yo no discuto mucho, no me gusta discutir. Con personas que no quieren aprender, sino que simplemente quieren probar un punto, pase lo que pase, ni para qué, hermanos, en serio les digo. No es orgullo, sino que el tiempo de cada uno de nosotros es muy valioso. Y mientras estás perdiendo el tiempo con una persona que no va a cambiar de parecer, es preferible mejor que vayas y prediques a alguien que sí te va a poner atención. Entonces, acá estaba pasando lo mismo. Eran prácticamente fariseos. Una nueva ola, una nueva forma de fariseísmo estaba despertando en la iglesia de Éfeso. Sabemos que la Biblia es buena si se la usa sabiamente. Ahora, miren. Sabemos que la Biblia no es para los justos, sino para, y bueno, aquí se va una lista larga. Verán, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay muchas personas que incluso ya no quieren ni saber del cristianismo, porque hay personas que lastimosamente cogen la palabra de Dios, la tuercen y la usan de la peor manera. Hay personas que tienen alergia a que se les diga a Dios o que se les mencione una religión o algo por el estilo, porque lastimosamente ha habido personas que han cogido la palabra de Dios y han enseñado y han practicado y han instado ciertas barbaridades, las cuales no queremos ni mencionar. Entonces, yo hago una pregunta. ¿La Biblia es mala? Por supuesto que no. La Biblia en lo absoluto no es nada, no tiene nada de malo. Es una hermosa herramienta. Es lo mejor que nosotros podemos tener, pero lastimosamente no la han usado sabiamente. Y es lo que estaban haciendo justamente en estas iglesias. Esto es como, por ejemplo, un cuchillo, ¿ya? ¿Un cuchillo es bueno o un cuchillo o una navaja? Que es prácticamente lo mismo. ¿Es bueno o es malo?
Vamos a usar otro ejemplo, un poquito más radical. Un arma de fuego, una pistola. ¿Es bueno? ¿Es buena o es mala? Son buenas preguntas. Muchos dirán, sí, eso es bueno, es malo. ¿Es bueno o es malo? Miren, un arma, vamos a coger el ejemplo de un arma. Un arma es buena si se la usa de buena manera. También es mala si se la usa de mala manera. Un arma sirve para proteger, como de igual manera para hacer daño, para matar o para asaltar, incluso como lo utilizan muchos. Ahora, es muy diferente un arma en las manos de un policía que un arma en las manos de un criminal. Es muy diferente. ¿Cuál es el problema? ¿El arma o quién dirige el arma? ¿O quién usa el arma? Ahí viene el problema. ¿Ya? Entonces la Biblia es buena, pero lastimosamente a veces ha sido utilizada por malos hombres. Y ahí es el problema. Y es lo que estaba pasando aquí. Sabemos que la Biblia, y bueno, aquí también algo interesantísimo que dice Pablo. Sabemos que la Biblia no es para los justos, sino para los injustos, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los malos, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los perjurios, los que prometían y no cumplían, para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Para ellos es la Biblia. ¿No? Incluso Pablo puede estar usando el lenguaje de que la Biblia es para ellos, no para que la utilicen ellos. Es como el arma. El arma es para ellos, para controlarlos a ellos o para defendernos de ellos, no para que ellos utilicen el arma. Yo le puedo poner un ejemplo así. Pero lastimosamente estas personas inicuas estaban utilizando la palabra de Dios para justificar o quizás para alentar o para torcer incluso lo que ellos hacían de una buena manera. Todos estos, los que van contra la Biblia y el glorioso evangelio de Cristo, que a mí se me ha encomendado, dice Pablo. Para ellos es la Biblia, no para que lo utilicen ellos. Así que mucho cuidado. Yo de manera personal he visto a personas impías utilizando la palabra de Dios y vaya qué mal uso que le han dado. Así que mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Quedémonos con el ejemplo que les puse del arma. Sigamos. Doy gracias a Dios que me ha sostenido y me ha confiado este ministerio, está diciendo Pablo, está agradeciendo a Dios porque Dios le ha dado la oportunidad de trabajar palabra de Dios, para ser apóstol de Jesucristo, para llevar las buenas nuevas, etc. Aunque fui un perseguidor, fue un perseguidor, un injuriador, un blasfemo, bueno, aquí Pablo se etiqueta de lo peor. Encontré misericordia, pues actué por ignorancia. Vean, es interesante lo que Pablo expone aquí. Dice, actúe por ignorancia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos actuado por ignorancia? Yo creo que muchos, y aún creo que actuamos por ignorancia en ciertos aspectos que aún quizás no nos hemos dado cuenta. Pero Pablo dice, actúe por ignorancia, pero le doy gracias a Dios que a pesar de que fui un sinvergüenza, vamos a decirlo así, hoy en la actualidad he hallado gracia. Pero la gracia de Dios fue abundante en mí, junto con la fe y el amor que me une a Cristo. Pablo está poniéndose él mismo como ejemplo de que él al principio también fue una persona que utilizó mal la palabra de Dios, que en el principio él fue un sinvergüenza, en el principio él fue un perseguidor, en el principio él fue un fariseo, pero yo era lo peor, dice Pablo, era un sinvergüenza de lo peor, pero he hallado gracias en Cristo Jesús, en el cual ahora yo estoy unido en él. Él se está usando como ejemplo. Esta es una palabra en la que podemos confiar y es segura. Cristo vino para salvar a los pecadores, a todos los sinvergüenzas, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces miren, Cristo vino para salvar a los pecadores. Y estas personas que están cometiendo sus pecados, sus sinvergüencerías, quizás a ignorancia, algunos de ellos sin darse cuenta que están cayendo en la trampa del diablo, Pablo dice que Cristo vino por cada uno de ellos, así como vino también por mí y me ayudó a mí, es lo que está diciendo Pablo prácticamente. Si me perdonó a mí, lo hará con ustedes. Prácticamente lo que dice el versículo 16, mejor dicho, dice así: por eso recibí misericordia para servir como ejemplo
de la paciencia de Dios y el alcance de la vida eterna. Ahí está. Yo soy el ejemplo perfecto de que Dios puede alcanzar a cada uno de nosotros en nuestra ignorancia, lo cual muchos de los que quizás en la iglesia de Éfeso participaban de esa ignorancia. Por lo tanto, todo el honor sea para Dios. Bueno, textualmente dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio, Dios, sea honor y gloria por siempre, jamás. Amén. Y bueno, esto es una hermosa alabanza que proclama de una manera muy inspiradora a Pablo, agradeciendo a Dios, que en algún tiempo fue un impío, un pecador, pero hallando la gracia de Cristo, ahora incluso es hasta siervo de Él. Versículos finales del capítulo 1 nos dice, Timoteo, hijo mío, este es el encargo que te hago conforme a las profecías sobre ti, que puedas pelear la buena batalla de la fe. Bueno, primero que nada, Pablo prácticamente trata de decir aquí, Timoteo, hijo mío, estos son los deberes pastorales que te hago, conforme a las profecías o conforme a lo que se predijo de ti, de que serías útil en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Que pelees la buena batalla. Ya. Pelees la buena batalla de la fe, o sea, el camino cristiano, seas un buen cristiano, por así decirlo. Conserva la fe y mantén limpia la conciencia, pues por rechazar la conciencia algunos naufragaron en la fe. En otras palabras, a Timoteo Pablo le está instando a que tenga un buen testimonio, que no confíe en sí mismo, que en ese error caemos muchísimos. Pablo le dice, no confíes en ti mismo, pero ten un buen testimonio. Siempre verán, hermanos, nosotros no podemos confiar, disculpen, ni siquiera en la madre que nos trajo a este mundo. Nosotros tenemos que desconfiar siempre de nosotros. Si desconfiamos de nosotros mismos, ¿cuánto más de los que nos rodean? El único en que podemos confiar es en Dios. Y esto prácticamente le está diciendo Pablo a Timoteo. Desconfía de todos, desconfía de ti mismo, ten un buen testimonio. No ignores tu conciencia, por favor, pues algunos ignorando la conciencia naufragaron en la fe, se perdieron en este mundo. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, los cuales no se sabe mucho de ellos, que he entregado al poder de Satán, a ver si aprenden a no blasfemar contra Dios. Bueno, esto de que Pablo los había entregado al poder de Satán realmente quiere decir de que los había expulsado, los había... ¿cuál es la palabra? Nosotros llamamos hoy en la actualidad poner en disciplina o borrar de la iglesia. Más o menos es lo que había hecho Pablo en ese entonces. Pues ellos lastimosamente se habían dejado llevar por Satanás, por sus malas enseñanzas, y habían caído en un punto prácticamente, entre comillas, casi sin retorno. Entonces Pablo los había censurado para que de esta manera puedan ellos también reflexionar. No nos olvidemos que cuando Satanás fue arrojado del cielo, ellos cuando salieron de la presencia divina, al instante de que salieron de la presencia divina y fueron expulsados al abismo, ellos comenzaron a darse cuenta la necesidad de la presencia de Dios. Más adelante ellos quisieron volver al cielo, eso lo dice el libro de Ellen G. de White acerca del ministerio de los ángeles, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no lo tengo a la vista tampoco para leer el título. Pero bueno, ellos quisieron volver, pero ya no hubo chance. Entonces, de igual manera, cuando a una persona se la borra, no es tanto para que la iglesia quede bien, que obviamente es uno es la idea también, pero sobre todo es para que la persona al verse sola y fuera de la familia cristiana también se dé cuenta de lo que ha perdido. Ustedes ya saben cómo dice el dicho, ¿no? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa es la intención de borrar a una persona de la iglesia. No solamente aislarla, sino también para que la persona vuelva a los brazos de Cristo. En la actualidad esto casi no se practica. La verdad, cuando se borra a alguien es alguien que justamente está haciéndoles quedar mal, que es la mayoría de los casos hoy en la actualidad, lastimosamente. Y bueno, estos son los primeros consejos que da Pablo en el capítulo 1. Para terminar el capítulo 1 les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos dice:
Esos hombres se habían apartado de la fe, justamente hablando de estos hombres que habían sido expulsados. Se habían apartado de la fe del Evangelio y además habían despreciado el Espíritu de gracia, atribuyendo al poder de Satanás las maravillosas revelaciones hechas por Pablo. Como habían rechazado la verdad, estaban llenos de odio contra ella y procuraban destruir a su fiel abogado. Lastimosamente así, se habían dejado gobernar por un espíritu de odio, de resentimiento, por un espíritu diabólico, podríamos decirlo tranquilamente. Y bueno, incluso decían de que la obra de Satanás era obra del diablo, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estén de imaginar. Y así yo de manera personal, verá, conozco ciertas personas que han sido borradas de la denominación y cogen un odio acérrimo a la iglesia y toda su vida y todas sus facultades las enfocan en eso. Yo no le veo mucho sentido, sinceramente, a hacer algo así. Si la odian tanto o hablan tan mal de ellos, de la denominación, ¿para qué pierden el tiempo hablando de algo que es tan malo? Miren, a mí de manera personal no me gusta la política. A mí no me gusta la política, no me gusta tampoco mucho el fútbol. Casi no me gusta el fútbol. No digo que no veo un partido una vez cada año, cada 2 años, a cada 4 años. Así de regular veo un partido de fútbol. Y eso porque quizás es la final del mundial o porque mi equipo, si es que se puede decir que tengo algún equipo de fútbol favorito, llega a la final de un campeonato, ahí me animo a ver un partido de fútbol. De lo contrario, olvídense. Y eso no pasa cada año, en serio. Ahora, yo odio el fútbol, un decir. Odio el fútbol y la política y me la paso solamente hablando de política. Eso no tiene sentido. Eso dice mucho de mi cordura en realidad. Entonces no tiene mucho sentido ese tipo de cosas. Cuando una persona cae en eso, lo único que hace es, por así decirlo, ponerse al dominio de Satanás. Y es lo que estas personas habían hecho. Y hoy en la actualidad hay muchas personas que hacen ese tipo de cosas. Lastimosamente. Pero bueno, mis queridos hermanos, aquí termina el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Y empieza así el capítulo 2. Nos dice, recomiendo que se hagan oraciones, peticiones, ruegos por toda la humanidad. En pocas palabras, oraciones intercesoras. Pablo dice que nosotros los cristianos, porque esto le está diciendo a Timoteo para que esto Timoteo lo implemente en su iglesia, que nosotros los cristianos deberíamos de siempre estar orando por toda la humanidad. Y bueno, yo de manera personal, nosotros, mejor dicho, de manera personal, cada vez que empezamos un estudio, hacemos eso, oramos por toda la humanidad, pero es algo que no debemos de olvidarlo, ¿sí? Siempre orando por todo el mundo. Por los reyes, por los presidentes, diríamos hoy en la actualidad, y los gobernantes, por los alcaldes, los líderes políticos donde tú vivas, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, siendo piadosos e íntegros en todo. Ahora, qué bonito es cuando nosotros, al menos nosotros, estamos en paz con el gobierno, con las autoridades. Que tú pases por la calle, puedas saludar a un policía sin temor, pagues tus impuestos, abras tu negocio y trabajes tranquilamente, saludes con todo el mundo. Amén por eso. Incluso los cristianos no deberíamos de meternos en partidos políticos porque uno también ya se gana enemigos. Yo de manera personal, como ya les digo, a mí no me gusta la política para nada, así que incluso cuando ha habido políticos que en época de votaciones me han pedido el voto, yo sí les he sido bastante sincero. Me he identificado como cristiano y que a pesar de que quizás no doy un voto, yo sí pido mucho por ellos. Y listo, y nunca me he ganado un enemigo, tal vez por eso. Pero hay personas que se meten en política, cristianos mismos, y se ganan enemigos a muerte. No, eso no está bien, pero bueno. Entonces nosotros llevemos la paz con todos, llevemos la fiesta en paz, se dice popularmente. Seamos íntegros en todos, piadosos en todo, etc. Y no olvidemos, oremos por nuestros líderes, ¿ya? Sobre todo en estos tiempos tan difíciles en los que estamos. Esto es bueno ante Dios y es agradable. Ahora, vuelvo a insistir, una cosa es orar por los políticos y por los gobernantes de este mundo. Otra cosa es que nos metamos en política, lo cual ustedes ya saben. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo, así que de igual manera nuestro presidente no es de este mundo, así que yo no tengo nada que estar ahí dándole el voto, ni haciendo campaña política por nadie en este mundo. Bueno, de esto también ya hemos hablado bastante.
¿Dónde estoy? Ah, ya, perdón, me perdí. Quiere que el mundo se salve y conozca toda la verdad. Y bueno, aquí habla específicamente del deseo de Dios, que todo el mundo conozca la verdad y se salve. Que de igual manera los cristianos, o en este caso los de la iglesia de Éfeso, vivan el cristianismo para que de esta manera también sean un testimonio vivo ante el mundo y puedan imitar su ejemplo. Pues uno solo es Dios y uno solo el mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo hombre. O sea, solamente por medio de Jesús podemos llegar a salvarnos. Eso es algo que tenemos que predicar. Nada que por el santo de no sé quién, la virgencita del no sé cuántito. No, nada de eso. Tenemos que siempre defender estas verdades. Pues si no lo hacemos, la gente no va a saber cómo salvarse. De igual manera, no olvidemos que el que se tiene que reconciliar es el hombre con Dios, no es Dios con el hombre. De hecho, Dios ya dio el paso, ya dio a su Hijo, ya hizo la reconciliación, por así decirlo, dio la iniciativa. Desde Adán y Eva, siempre la iniciativa la da Dios. ¿Quién buscó a quién cuando Adán, o cuando el hombre, mejor dicho, probó el fruto prohibido? ¿En dónde estás, Adán? No te veo. ¿Qué estaba haciendo Adán? Escondido, huido. ¿Quién buscó la reconciliación? Dios. Así que es el hombre el que tiene que buscar a Dios, porque Dios ya nos ha buscado. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio lo dio en el tiempo oportuno. Bueno, habla de su encarnación. Bueno, no pudo venir en mejor momento de la época de este mundo Cristo. Y ya hemos también hablado de eso. El mundo se encontraba en un caos, por así decirlo, la moralidad por abajo, la religión casi extinta, la verdadera religión. En fin, justo vino en el momento más oportuno y obviamente proféticamente hablando en el tiempo señalado. De este testimonio fuimos nombrados apóstoles y digo la verdad para instruir a paganos en la fe y en la verdad. Entonces, de este testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, que muere por nuestros pecados, que nos quiere dar la salvación, y era tanto Pablo como los otros apóstoles fueron nombrados apóstoles, y Pablo incluso dice, y estoy diciendo la verdad de esto, bueno, de todo el evangelio, y todo esto para instruir a paganos, a gentiles, como también se dice, en la fe y en la verdad, porque ese es el propósito, no solamente para salvarnos, sino para instruir a otras personas, hace el énfasis Pablo. Por eso cuando los hombres creen, no importa el lugar, sino lo que hagan, sin contienda, odios y altercados. Miren, Pablo dice aquí algo importante. Por eso cuando los hombres oran, no importa dónde hagan. O sea, tú puedes orar en tu trabajo, en tu cuarto, mientras caminas en la calle, mientras estás viajando, puedes orar donde sea, puedes orar en donde sea, literalmente. Eso no importa, el lugar no importa. O sea, Pablo está diciendo quizás, si es que ustedes le están diciendo que las oraciones son mejores en el templo, no señores, nada que ver de esto. Lo que realmente importa no es el lugar, sino el corazón. ¿Con qué espíritu tú oras? Hacerlo, aquí incluso dice, sin odio, sin altercados, sin resentimientos, porque ¿de qué me sirve orarle a Dios si yo estoy que odio a muerte al que está al lado mío? No tiene mucho sentido. Hagamos la verdad, hagamos de la religión una religión práctica, no una religión falsa, no una religión perdón, no una religión hipócrita. Limpien su conciencia antes de nombrar a Dios. Así, vamos a hablar de las mujeres ahora. Así las mujeres al orar vistan modestamente. Yo diría hombres y mujeres también. Hombres y mujeres al orar vistan modestamente y sencillamente. Ahora, ¿qué significa esto? Verán, siempre tomando en cuenta las circunstancias. Si nosotros vamos a una adoración, vamos a un culto o no sé qué, o estamos tal vez en nuestra habitación, no lo sé, y queremos invocar a Dios, procuremos estar agradablemente vestidos ante Dios, para que de esa manera también los ángeles puedan vernos con agrado.
¿Qué tal si yo cojo, me pongo de rodillas sin camiseta tal vez? O, o no lo sé, como sea que esté vestido también, o con una ropa un poquito media informal. Bueno, se me hace difícil quizás, pero bueno, esto ya es cosa del vestir de cada una de las personas. Pero oremos cuando también nosotros tomando en cuenta nuestro vestir, ¿ya? Tomando en cuenta nuestro vestir. Ahora, ¿qué tal si estoy pasando unas circunstancias difíciles? ¿Qué tal un decir? Estoy trabajando, estoy sucio, estoy trabajando, tal vez un decir, no soy mecánico. No voy a esperar ponerme traje y corbata para invocar el nombre de Dios. ¿Ya? Aquí quizás lo que más énfasis hace es que cuando nosotros vayamos a hacer un culto, vamos a tener un momento de adoración y nos vayamos a preparar para eso, por favor estemos bien vestidos. Prácticamente es lo que está tratando de decir aquí Pablo, que le diga eso, que Timoteo le diga eso a la iglesia. Porque si se trata de orar y para orar hay que estar siempre bien vestido, o sea, que cuando nosotros despertamos en pijama no podemos orar a Dios. No, no creo. Tampoco vamos a orar tal vez a Dios sin camiseta, quizás sin pantalón. Pero bueno, ustedes me entienden. Tratemos de guardar el pudor cuando mencionemos el nombre de Dios. Y si vamos a un culto con mucha más razón. Ahora, ¿dónde me quedé? Entonces, esto tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? ¿Qué más? Que se adornen como cristianas, o sea, con buenas obras. Las mujeres que en vez de, ya hemos hablado de esto del arreglo, ya lo dijimos en videos pasados, el apóstol Pedro habló bastante de esto. Lo que las mujeres deberían de procurar no es tanto no es tanto llamar la atención. O sea, vuelvo a insistir, hay mujeres que se visten de una manera muy bonita, son hermosas en sí van a llamar la atención. Pero igual, tú le ves y ves a una mujer, aunque se ve hermosa, a una mujer decente. Ahora es muy diferente cuando una mujer coge y tal vez se pone una minifalda o se pinta toda la cara de una manera exagerada y bueno, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está hablando justamente contra este tipo de cosas. Que realmente el adorno que debería de tener una cristiana serían sus obras. Y el adorno que también un hombre cristiano debería tener serían sus buenas obras, su primer adorno. ¿Ya? Vuelvo a insistir, esto no se trata de que la mujer tiene que andar toda desarreglada, desalineada. Oye, que una mujer se ponga por ahí un poquito de color en el rostro, un poquito de color en el rostro para verse agraciadita, no pasa nada. Pero si lastimosamente tiene que ponerse de 10 a 15 a 20 productos en el rostro, ahí hay un problema. Y si pasa 4 o 5 horas frente a un espejo, ahí hay otro problema. Entonces no es así, no van las cosas así. De igual manera, hermanos, verán, hay personas que a veces lucen, hombres y mujeres, lucen físicamente el rostro, se ven pálidos, se ven demacrados. Y obviamente para tapar, sobre todo las mujeres, para tapar estas marcas muy distintivas que se ven, recurren al maquillaje. Yo les aseguro que si estas personas tuvieran una sana alimentación no necesitarían una gota de maquillaje. ¿Sí? Miren, disculpen que me tome por ejemplo, modestia aparte. Yo tengo 29 años. Practico una reforma por salud, sobre todo el último año, de una manera, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, muy estricta. Ahora yo les digo algo, les hago una pregunta a ustedes. Yo parezco de 29 años, modestia aparte, parezco de 29 años. Hermanos, una sana alimentación, buenos hábitos de vida y toda la cuestión, a uno hasta lo rejuvenece. Ha habido personas que para mí ya han sido exageradas, que dicen que yo parezco de 18 hasta de 20 años. Bueno, eso para mí ya es una exageración. Yo me considero que me digan a mí que parezco de 25 años, lo acepto, pero ya menos de eso sí, yo creo que es un poco exagerado. Pero no importa, que me reduzcan 4 años, oye, wow. Pero ¿a qué se debe eso, hermanos? Una buena reforma pro salud. Cualquiera puede adquirir eso, así que no necesitamos tal vez adornarnos tanto. Lo que necesitamos en realidad es una sana alimentación. Nada más. Y yo de manera personal conozco personas que tienen una sana alimentación y se ven increíbles. Tienen buenos cuerpos, son delgados, tienen un buen aspecto físico, tienen energía, son personas alegres.
A veces lo que hace falta es una buena alimentación. Porque, hermanos, lo físico sí importa, el físico. No vamos a decir que no. El físico sí importa. Pero a veces es por descuido nuestro. Y bueno, creo que entendieron muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Ahora miren, algo aquí, un poquito de controversia. La mujer aprende en silencio y en sumisión. Ahora verán, este es uno de los muchos pasajes de la Biblia que a veces parece que la Biblia es un poco machista. Ahora, vamos a insistir. Esto es cuestión de cultura. Estamos hablando que esto se escribió para allá, para Medio Oriente. ¿Cómo es Medio Oriente? Aún hoy en la actualidad. Allá deberían estar las feministas, digo yo. Algo también, porque lastimosamente no es que tampoco en Medio Oriente a la mujer se la trata como un trapeador, pero en ciertas partes sí, lastimosamente sí, hay que reconocerlo. Allá la cultura es muy, muy patriarcal. A diferencia de acá en Occidente, aquí las mujeres a veces son hasta más que los hombres. Bueno, eso por mí no hay ningún problema. Entonces miren, allá incluso en los mercados es muy raro ver a una mujer comprando. Ahí los que compran son los hombres. Si hablamos de las asambleas o las reuniones que ellos tengan, los que llegan a tener un papel importante y prominente son los hombres, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, sería mega súper mal visto que una mujer cogiera en una asamblea por la cuestión cultural, insisto, y se ponga a hablar o a enseñar incluso, sobre todo en esa cultura que es tan patriarcal. Aún, si nosotros, personas de Occidente, fuéramos de turistas allá, lastimosamente la mujer que vaya allá como turista va a tener que cuidarse en muchos aspectos para no ofender a las personas de esa cultura. Y cualquiera que ha viajado para allá, si es que alguien de los que me está viendo ha hecho eso, lo sabe perfectamente. Tiene que respetar, incluso a ciertos lugares no va a poder entrar. Hermanos, es cosa de cultura. En la parte de nosotros de Occidente, aquí las mujeres predican, las mujeres, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere aquí. ¿Qué más nos dice? No permitan que una mujer enseñe a un hombre. Vuelvo a insistir, es cuestión de cultura. O que lo mande, sino que esté en silencio. Ahora, esto también es algo interesante. ¿Qué más nos dice? Fue Adán creado y después también fue Eva. Y no olviden que el primero que fue creado fue Adán. Y aquí esto aclara un poquito más, aunque estamos hablando algo de la cultura. Pablo también enfatiza que el hombre, el líder, el responsable, el cuidado, la protección, la dirección, el liderazgo del hogar tiene que ser del hombre. Hermanos, el hombre tiene que ser hombre, como lo dice la palabra. Vuelvo a insistir, esto no se trata de machismo, no se trata de que aquí se hace lo que yo diga, no se trata de esto, se trata de ser el responsable del hogar. ¿Por qué las mujeres se casan con un hombre mayor que ellas? Ahí está. Desde ahí empieza. Esto es instinto, hermanos, esto es instinto. La mujer busca a alguien que le proteja, a alguien que la cuide, a alguien que sea responsable de ella. Por eso las mujeres incluso buscan a alguien mayor. Es raro ver a una mujer metiéndose con alguien menor. Es rarísimo, sí pasa, pero es rarísimo. Por en general, el hombre le gana por, o son de la misma edad, o le gana por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años, hasta 20 años se ven, como no sé, ya es demasiado. Yo creo que el límite máximo en que un hombre tiene que superar a una mujer, yo creo que el límite máximo es de 10 años. Y ya en sí se sienten diferencias, se los aseguro, por experiencia. Pero bueno, creo que ese es el límite máximo. La mujer busca a alguien mayor porque está buscando a alguien que la proteja, alguien que vea por ella. Pero esta sociedad hoy en la actualidad está patas arriba. Así que vuelvo a insistir, es algo de cultura. Y de igual manera es el hombre el que tiene que llevar la responsabilidad, no el que tiene que llevar el que tiene que dar las órdenes. No, él tiene que ser el líder, el que dé el ejemplo, el que dé el primer paso, etc. No fue Adán el que fue engañado, sino Eva, que se dejó engañar y cayó en pecado. Bueno, aquí lastimosamente hay muchos hombres que dicen no, que la mujer se merece esto, la mujer se merece aquello y la mujer se merece el otro, porque la mujer
fue la que nos hizo o fue la que cometió el pecado. Y yo ya hablé de esto y lo vuelvo a repetir. La mujer fue engañada, pero ¿y el hombre? Bueno, el hombre quizás no fue engañado por la serpiente, ni siquiera fue engañado. El hombre por voluntad propia comió del fruto prohibido. Así que en este caso tan culpable es el que mata a la vaca como el que sostiene las patas. Podríamos decir también de que en este caso lo que trata de decir Pablo es de que la mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado. El hombre pecó voluntariamente. Y por eso mismo, podríamos decirlo así, Pablo tal vez trata de decir que el hombre está, entre comillas, más capacitado para no ser engañado. Porque de cierta manera la mujer es un poquito más inocente que el hombre. El hombre es más malicioso, es más pilas, más astuto, más sabido. Entonces quizás Pablo también está tratando de decir eso. Entonces el hombre tiene que ser el cabeza de hogar, el responsable, porque la mujer es un poco más inocente. Quizás Pablo también está tratando de decir eso. Sea como sea, vuelvo a insistir, esto no se trata de que el hombre es el que manda. Esto se trata de que el hombre es el responsable, el líder, el todo del hogar, de la familia. ¿Ya? Y para terminar, versículo 15. La mujer se salvará criando hijos, con tal de que lleve una vida santa y ordenada en la fe y en el amor. ¿Sí? Y en el amor. Ahora, miren. Aquí, ¿qué significa esto? Que la mujer tiene que coger y tener tantos hijos como puede tener hijos un conejo. No, no estamos hablando tampoco de eso. No está diciendo que la Biblia que la mujer tiene que llenarse de hijos. O sea, que entre más hijos tiene, más fácil se va a salvar. No, 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 no. Verán, mis queridos hermanos y hermanas, aquí a la persona presente, Nelson Berrúa, al que están viendo o escuchando, gracias a Dios me crié en un hogar no perfecto, porque no hay hogar perfecto, pero sí funcional. Mi padre trabajaba, criaba 4 hijos, bueno, hizo un milagro para criarnos, la verdad, ya que él es de un oficio tan humilde como el mío. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios y a mi padre, que hizo también humanamente todo lo posible por sacarnos a todos los 4 adelante, y lo logró. De una u otra manera lo logró. Porque siempre aunque no tal vez nos dio todas las ventajas que ofrece este mundo, nos inculcó valores, y al menos a mis 4 hermanos nos enseñó a ser hombres y mujeres de trabajo. Y yo le doy gracias a mi padre por eso. Y mi padre trabajó, toda la vida ha trabajado, pero mientras él trabajaba, mi madre nos criaba. Lastimosamente él llegaba del trabajo más cansado, más vivo que muerto, podríamos decir. Lo último que quizás el hombre tenía era tal vez tiempo, quizás para compartir con nosotros, pero no importa. Ese tiempo que tal vez él no nos pudo dedicar, lo hizo mi madre. Entonces a esto se refiere el pasaje bíblico. Lastimosamente cuando ustedes por ejemplo van con un criminal, van con un ladrón o van con simplemente una persona disfuncional para la sociedad, ustedes ven que detrás de esta persona hay un hogar hecho pedazos. El padre era así, o la madre era así, o la madre crió a todos los hijos, o el padre crió a todos los hijos. Y obviamente, pues como tenía que trabajar, los hijos se quedaban solos, una cosa pasaba, una cosa llevaba a la otra, y bueno, ya saben el resto de la historia. Entonces, en este sentido, la mujer hace una obra increíble. Nosotros, por ejemplo, en la historia podemos recordar a grandes hombres: Pablo, Jesús, Martín Lutero, Moisés, Noé, Enoc. Y ahora, detrás de esos hombres no hubo una madre dedicada, no hubo una madre que estuvo ahí con esos niños. Solamente hablemos de Jesús. Veamos el deseo de todas las gentes. ¿Quién fue la maestra del Mesías? María. y José, trabajando en la carpintería para mantener a la familia. ¿Y quién era el que pasaba el tiempo y le instruía a Jesús para ser el Mesías? María.
Entonces, señores, las mujeres criando a sus hijos en la verdad, ellas van a hacer una obra increíble porque están dejando grandes, pero grandes hombres o mujeres para este mundo. ¿Ya? Así que a veces las mujeres lastimosamente aspiran a tal vez tener títulos, reconocimientos, grandes puestos de trabajo. No es pecado aspirar a ser alguien en esta vida, pero ellas tienen un privilegio que lastimosamente nosotros los hombres jamás podremos llegar a tener y jamás podremos experimentar eso tan hermoso que es ser madres, tener un ser vivo dentro de sí por 9 meses. Y tener ese vínculo especial que los hombres nunca vamos a tener. Sinceramente, las mujeres son la envidia y siempre serán la envidia de los hombres por eso. Ellas tienen el don más hermoso que es dar la vida y lastimosamente hoy, en la actualidad, nuestra sociedad, eso lo ve mal. Pues simplemente están llevando a las mujeres en contra del plan divino. Mis queridas hermanas que me están escuchando, ustedes tienen un don divino, aprovéchenlo. Tienen algo que los hombres jamás van a tener. Así que alegres por eso en realidad. Y bueno, espero haber sido claro. Si no, bueno, cualquier cosa y me corrigen. Vamos al capítulo 3 para terminar el estudio del día de hoy. Déjenme ver. Ya me perdí por acá. Sí, vamos al capítulo 3. Y comienza así. Esta es una palabra en la que pueden confiar. El que busca ser líder aspira a una noble tarea. Bueno, yo no diría eso, no mentira. Sí, ser líder puede ser lo máximo, pero no es fácil, es muy pesado, porque aquí viene. Primero que nada, es necesario que sea sin tacha, que el tipo sea perfecto, tenga una reputación intachable, fiel a su esposa. No tiene que ser mujeriego ni nada por el estilo, obviamente. Tiene que ser equilibrado. Tiene que ser una persona... no tiene que ser una persona ni muy eufórica ni muy apagada, ni equilibrado. Que tenga un temperamento adecuado. Tiene que ser cortés, amable, hospitalario, capaz de enseñar y de igual manera que se deje enseñar. Eso es importante, porque para poder enseñar uno tiene que primero aprender, uno tiene que dejarse enseñar. Entonces también tiene que ser alguien capaz de enseñar. Entonces no podemos poner a alguien, a liderar a alguien que no sabe ni dónde está parado. No va a ser aunque él tenga buenas intenciones, no va a poder hacer mucho para la causa de Dios. Puede hacer o causar hasta un daño. Y bueno, va a ser tanto malo para él como para los que le escuchan. Entonces tiene que ser alguien que sea capaz de enseñar. Pero hermanos, a veces lastimosamente se eligen a personas que son capaces de enseñar, pero son muy orgullosas. Entonces por eso es necesario que un líder tenga todas estas categorías, todas estas cualidades. No tiene que beber mucho vino. Bueno, aquí no está hablando del vino fermentado, está hablando del vino sin fermentar. Es muy común aún allá tomar vino, pero sin fermentar. El problema es que cuando uno bebe mucho vino, esto es en todo aspecto de la vida. Cuando tú bebes mucho vino, jugo de uvas, mejor dicho, y recién exprimidito, si tú, digamos, te llegas a tomar 1 litro, 2 litros, adentro, por todo, ¿cuál es la palabra correcta? Todo el funcionamiento del organismo, ese vino se fermenta. Y aunque tú no te lo tomaste fermentado, adentro se fermenta y tú te vas a emborrachar. Eso pasa. Y una vez me pasó algo así a mí. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces en ese sentido no beban mucho vino. Y de igual manera, si hablamos en todo el aspecto de la alimentación, uno tiene que ser temperante en todo. Miren, yo de manera personal tengo en mi desayuno, yo como lo que son frutas con semillas. Yo me di cuenta que estaba ingiriendo muchas y me di cuenta que tenía demasiadas energías. Y eso me estaba trayendo muchas complicaciones porque a veces a las 11 de la noche se me iba el sueño y ya no podía dormir. Entonces yo me di cuenta que estaba ingiriendo muchas vitaminas. Entonces le bajé y creo que ya llegué a la medida perfecta. Ya. Pero ¿qué tal si yo cojo y exagero con eso? Aunque son cosas buenas,
va a traer consecuencias. Entonces, en todo aspecto de la vida nosotros tenemos que ser temperantes. No tiene que ser alguien que le guste pelear, no tanto en el sentido de quizás alguien que le gusta tirarse a puñetes, sino alguien que le guste la contienda. No tiene que ser alguien que le guste la contienda, alguien que diga, no pasa nada. No, que sí, que no, que yo tengo la razón y ya vas a ver que yo te lo demuestro. No, no tiene que ser alguien así. Tiene que ser bondadoso y amable. No debe ser ambicioso. Mucho cuidado. Hay personas que son ambiciosas en todo aspecto de la palabra, tanto en el sentido económico como ambicionan hacer algo más. Cuidado con esas personas. Acordémonos de Judas, acordémonos de Balaán y bueno, cuántos ejemplos que pueden venir. Tiene que manejar bien su hogar, ¿ya? Que sus hijos lo obedezcan. Y qué lástima se han visto líderes, pastores. El tipo es un santo, pero los hijos son hasta rockeros. Uno dirá, bueno, eso es cosa de los chicos. ¿Y el padre? ¿Dónde está? Ahí hubo un problema, ¿ya? Porque créanme que detrás de cada buen hijo hay un buen padre y una buena madre, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está? O sea, no es una persona, o sea, eso dice muchísimo de esa persona, dice muchísimo. Hay chicos que son, ya en sí, por su carácter, son un poquito malcriados, está bien, pero oye, hay un límite. Y ahora el hijo del pastor es rockero, o sea, ¿qué pasó con ese pastor? No, nada que ver. Sus hijos tienen que obedecerle, eso muestra que él es un buen líder y es responsable con su familia. Sí. Ya, y que le tengan también respeto a él, sus propios hijos. Y ahí podemos recordar el caso de Elí y sus hijos. ¿Cómo era Elí? Elí era gordito. No era temperante el hombre. Sus hijos, la mamá de los sinvergüenzas. Y bueno, ahí podemos entrar en un montón de cosas. ¿Cómo era Elí? Él ya era intemperante y sus hijos eran las consecuencias de su mal carácter. Eso lo dice todo, hermanos. En serio les digo. Así que un líder no lo es cualquiera. No lo es cualquiera. Pues si no puede gobernar su casa, peor la iglesia. Ahí está. Si este hombre no puede gobernar su casa, peor la iglesia. Y verán, yo hace unos meses atrás que estaba con un poquito de sobrepeso. Yo me acuerdo que me miré frente al espejo y no me gustó lo que vi. Nunca he sufrido de obesidad, pero nunca me ha gustado tampoco estar con pancita. Y yo dije, ¿cómo es posible, Nelson, tú, que eres soltero, pero bueno, dije, entre mí eso no es tan importante. Tú que predicas tanto, dije, entre mí, fue una de las cosas que me motivó incluso a hacer ejercicio. Tú que predicas tanto, tienes ese cuerpo, que da un mal testimonio de tu reforma por salud. Dije, no. Qué sinvergüencería, dije, de parte mía. Se acabó. Y bueno, le apliqué muy bien no tampoco tengo una dieta perfecta, pero oye, para lo que tenía, o sea, estamos súper bien. Entonces, ¿por qué? Si la gente me veía a mí con sobrepeso, ¿qué decían? Ese es el hermano Nelson. Ha sido gordito. Parece que no vive lo que predica. Es lo que la gente iba a decir, hermanos. Esa es la verdad. Entonces yo dije, no. Mucha sinvergüencería de parte mía, dije. Vamos a cambiar esos hábitos. Y listo, y bueno, no es que tampoco soy modelo, pero hemos logrado bastante. Un líder tiene que cuidar cada aspecto de su vida, tiene que todo. Ahora imagínense si yo fuera una persona enferma. ¿Qué dirían también la gente de mí? Uno tiene que cuidar todo aspecto de la vida. Un líder tiene que cuidar todo, hasta como bosteza tiene que cuidar un líder. En fin, pues si no puede gobernar su casa, peor la iglesia, dice Pablo. En fin, no puede ser un nuevo creyente, pues se puede hacer orgulloso. Y ya saben, yo una vez vi en particular un hermano que era medio nuevo, lo hicieron líder de una iglesia, madre mía. Eso se hizo un caos. Incluso él y su familia a la final cayeron en apostasía y se botaron de la fe porque se llenaron de tanto orgullo. Él quería que toda su familia dirija la iglesia. Fue un caso total. Y a la final el hombre terminó hasta en apostasía. Se llenó de orgullo, fue llevado por Satanás. Justo cuando yo estaba leyendo este pasaje bíblico me acordé de esta familia.
Bueno, tiene que ser alguien maduro en la fe. Tiene que ser alguien muy maduro en la fe. Tiene que tener buena reputación. No sea que hablen mal de él y caiga en las manos del diablo. Esa es otra. Tiene que ser alguien que tenga buena reputación. Y una vez también conocí una iglesia X. Y esta iglesia había sido dirigida, ahora tenía de líder a un hermano que había sido alcohólico. Pero alcohólico de los de la verdad. A la iglesia le pusieron el apodo la iglesia del borrachito. Y bueno, no pasó mucho tiempo, este hermano no pudo con la responsabilidad y bueno, ya saben el resto de la historia. Ya, por elegir mal a una persona, así pasan las cosas, hermanos. Ustedes dirán, pero hermano, no. Hermanos, hay que ser bien cuidadosos, disculpen. Hay que ser mega, super, hiper, requete, contra, requete, archi, cuidadosos cuando se elige un líder. Porque un líder puede ser una bendición o puede ser la peor maldición del inframundo para un ministerio, una iglesia o lo que sea. Y no estoy exagerando, ¿ya? Esto es así. Yo que he visto muchos casos, créanme, es sumamente importante un buen líder. Y algo más importante también, que aunque no la menciono aquí, de qué persona se rodea el líder. Hermanos, el dicho más vale solo que mal acompañado nunca mejor encaja. Porque yo he visto personas que son, vean, increíbles, pero lastimosamente tienen a alguien que les mete cizaña, les mete cuento, es su mejor amigo, amiga o hermano, tío, primo, lo que sea. Al fin y al cabo ese gran líder se deja llevar por esta persona, la corrompe, la comienza a lavar o yo no sé qué. Es bien complicado. Es bien complicado el asunto de un buen líder. No lo puede ser cualquiera. En serio les digo. Es alguien que tiene que... La clave la clave de un buen líder es alguien que tiene que estar 100% cogido de Dios. ¿Para qué? Para que no le afecten los comentarios, sean buenos o malos de las personas, para que sea doctrinalmente sano, tenga una buena temperancia, etcétera, etcétera, etcétera. Para que el tipo sea de hierro, mejor dicho, tiene que estar bien cogido de Dios. De lo contrario, el tipo, pobrecito de él y de los que le sigan a él. Ahora miren, va a hablar de los diáconos. Estamos hablando de los líderes, estamos hablando de los, quizás podríamos decirlo, ancianos de iglesias, pastores. Aquí dice obispos, bueno. Ahora vamos a hablar de los diáconos. Quizás el cargo más insignificante en una iglesia. ¿Sí? Quizás el cargo más insignificante de una iglesia, pero aún el cargo más insignificante de una iglesia tiene que ser bien cuidado. Porque yo también una vez vi a un hermano X que era diácono. Y este hermano X era un sinvergüenza, no voy a entrar en detalles. Y un diácono por lo general ellos dan la bienvenida en una iglesia. Yo me di cuenta de algo, que cuando pasaban ciertas personas se reían. Se reían al verlo a él y obviamente se reían de la iglesia. Y decía, ¿qué está pasando? Sé que es feo, pero no es tampoco para que cause risa, decía entre mí y yo. Es un chiste nomás. ¿Ya? Entonces yo decía, ¿por qué se ríen? Más adelante se descubrió que el tipo era un sinvergüenza con las mujeres. No voy a entrar en más detalles. Entonces, imagínense lo que se estaba haciendo. Se estaba poniendo ahí a un sinvergüenza en la entrada de la iglesia y todo el mundo lo estaba viendo y todo el mundo se estaba riendo. Hermanos, son cosas que pasan. Hay casos peores, pero son cosas que pasan. Y eso es lo que está pasando con este personaje. Y quién sabe en cuántas iglesias, cuántas historias hay. Pero hermanos, nosotros tenemos que cuidar del cargo más grande al más insignificante, porque sea lo que sea, están representando tanto a la iglesia como a la denominación y a la religión, y a nosotros. De lo contrario, vamos a ser el oprobio y la burla de la sociedad, que eso muchas veces ha llegado a suceder. Así que también los diáconos, de igual manera, sean responsables, hombres de palabra, no sean ahí que sí, que no, hombres que dijeron lo hago y si lo hice, ¿ya? No dados al vino, ya hablamos de eso, ni a los negocios sucios, cuidado con los negocios.
A ver, ¿qué tal si ustedes se enteraran que yo soy churquero, que hago préstamos a altos intereses? ¿Qué tal si ustedes se enteran de que yo tengo un almacén de ropa que vende ropa a la moda? Estoy vendiendo ropa, pero estoy vendiendo ropa a la moda. O sea, digo, hay que vestirse bien, pero estoy vistiendo a todo el mundo mal. Eso es un poco absurdo. ¿Qué tal si se enteran que soy peluquero y hago cortes al estilo de los reggaetoneros? Verán que son cosas que suenan un poquito absurdas, pero si ustedes las analizan, hermanos, son cosas importantes. ¿Qué tal si yo trabajo, soy un servidor público y estoy metido, por así decirlo, bueno, ¿qué gobierno no es corrupto aquí en Sudamérica? Y estoy trabajando para un gobierno corrupto. ¿Qué tal si mi jefe es narcotraficante? Aunque yo le cuide las vacas o más. Son cosas que afectan. Aunque yo no tenga nada que ver en ese problema, ahí estoy metido yo. Cuidemos nuestros negocios. Yo no sé en qué trabajan los que me están escuchando. No sé, esto no es para señalar a nadie ni juzgar a nadie, pero no sé en qué trabajas, cuida tu trabajo. Mucho cuidado que tu trabajo no sea un trabajo de mala reputación. Eh, Hombres de palabra, hay también. Alguien que sea mentiroso. Miren, eh, yo sé que vamos atrasados en el año bíblico por medio año, pero aquí estamos. Y es lo importante. Yo me acuerdo que cuando recién empezó el año bíblico, muchos antes de que terminara el Antiguo Testamento, por ahí se escuchaba, ¿no? Que decían de mí de que no lo va a hacer, no lo va a lograr. Y bueno, ¿qué tal si realmente no lo podía hacer? ¿Cómo quedaba yo? Yo quedaba como alguien que no tenía palabra, como alguien que se rinde. Y bueno, de mí se podía decir todo. Pero si lo logro, que van a decir, no, ese hermano ha sido bien perseverante. Ese hermano realmente se ha cogido de Dios. Sí, se atrasó un poquito, pero oye, lo hizo. ¿Ya? Eso ya dice muchísimo de mí. Dice que si yo me propongo algo, lo cumplo. Al igual que ustedes, los que hemos estado siguiendo el año bíblico día tras día. ¿Qué dice eso de ustedes? Dice que ustedes también son personas de que si se lo proponen, lo logran. Y un cristiano tiene que ser así. No importa, hemos llegado un poco atrasados, pero ahí vamos. Si podemos hacer esto, podemos hacer lo que sea, mis queridos hermanos. Un cristiano tiene que ser alguien de palabra, alguien decidido. Tenemos que ser, por así decirlo, lo mejor. ¿Ya? Eh, que guarden la fe en una conciencia limpia. Tenemos que tener la conciencia limpia, eso ya es personal. Primero hay que probarlos y si no tienen nada de malo, tiene que ser nombrado. Hay que probarlos, hay que investigarlos. Hay personas que se molestan con esto. Personas que dicen, no, yo pertenezco a una iglesia, pero yo no quiero que nadie esté investigando mi vida. Entonces salte de ahí, pues estás como quien dijera en un club y no quieres que se sepa nada de ti, eso no tiene sentido. No quieres que nadie sepa de ti, pues bueno, coge y haz una casa en una montaña y piérdete ahí. Si vamos a elegir a alguien para un cargo, se tiene que saber algo de la vida de ese hombre, hay que ponerlo a prueba. A ver, queremos elegirlo un decir al hermano X para líder. ¿Qué tal si, hermanos, hacemos esta campaña? ¿Y sabes qué? En esta campaña que vamos a hacer, pongámosle a este hermano a prueba. Vamos a ponerlo a dirigir la campaña, a ver qué tal se desempeña. Eso es todo. ¿Ya? Les pongo un ejemplo vano nomás. En fin, su esposa sea responsable, no sea chismosa, sea sobria y fieles en todo. También la esposa es importante. Ahora, yo puedo ser un santo, puedo ser lo mejor. Ahora, mi esposa es una sinvergüenza, es una chismosa, es una ociosa, es así, es odio cocinado, es vanidosa. ¿Qué dice eso de mí? Aunque yo sea un santo, esa roca que estoy arrastrando no me va a dejar llegar o no me va a permitir hacer ciertas cosas. Es muy importante. Ahí está lo que les decía. Los que nos rodean, sean amistades, sea esposo, sea esposa, sea lo que sea, puede ser una ayuda o puede ser una perdición total. Y en ese sentido, más vale solo que mal acompañado, mis queridos hermanos. Diáconos, tengan una sola esposa. Bueno, aquí es un poco ambigua realmente la interpretación de este pasaje bíblico. ¿A qué se refiere que tengan una sola esposa? Que se casen solamente una vez. Que puede ser tal vez refiriéndose a que sean fieles.
más que seguro. Vemos nuestra cultura hoy en la actualidad, que sean fieles a su esposa y tengan una sola esposa. Nada de amantes, ni de mozas, ni de novias, por si acaso, aclarando un poquito eso. En caso ustedes ya lo saben. Y gobiernen o dirijan bien su casa y sus hijos. Los que sean buenos diáconos tendrán honra y firmeza para hablar de la fe y de Cristo. Ahí está. Ahora, los que sean buenos diáconos van a tener hasta cara para predicar el evangelio. Ahora, ¿qué tal si toda mi familia, mi vida es un desastre? ¿Con qué cara vamos a predicar? Ni siquiera yo me voy a creer lo que voy a decir. Esto escribo con la esperanza de visitarles pronto. Bueno, no se sabe si realmente Pablo fue. Pero si me demoro, quiero que sepan cómo deben comportarse en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, que es columna de la verdad. Y eso es importante. La iglesia siempre tiene que quedar bien, porque la gente quiere llegar a una iglesia donde estén bien las cosas. La iglesia no es perfecta, pero esto es tan difícil de lograr y es frustrante, verán, leer estas cosas. Y no sé ustedes, para mí se me vienen tantos recuerdos, tantos malos recuerdos a la mente. Pero la iglesia es la columna de la verdad y todo tiene que hacerse para que la iglesia, todo lo que se haga en la iglesia se haga bien y de esa manera lleguen más personas a Cristo. Pero yo creo que muy pocas iglesias lo logran, en realidad. Y bueno, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Y bueno, termina con esta alabanza, podríamos decirlo, que creo que se complementa en el capítulo 4. Pero por el momento vamos a dejar ahí el capítulo 3 y les voy a leer solamente a ver, un ratito, yo creo que me pasé por alto una cita. Eso no. Ya. Voy a leerles una cita para terminar el capítulo 3 y el estudio de hoy. Y dice la cita: grande es el misterio de la piedad. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos, aunque no pueden ser explicados. La mente limitada no puede sondear el misterio de la piedad. Y bueno, ya hemos hablado de eso, de que hay ciertas cosas que podemos entender, hay cosas que no podemos entender, algún día las entenderemos, pero no por eso tampoco dejaremos de creerlas. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. De igual manera, y tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a las personas que me pueden colaborar. A los que no, de igual manera, muchas gracias por sus oraciones. Y bueno, de igual manera, ahí tienen un enlace en la descripción de este video para PayPal, para los que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.